gracias a Dios que una vez más podemos estar juntos para poder compartir la preciosa palabra del Señor. Así que estamos agradecidos a Dios porque Él es bueno, nos permite a través de este medio poder llegar a cada uno de ustedes y poder detenernos en algo muy importante que es la preciosa palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio según San Mateo en primera instancia. Vamos a mirar el capítulo 6 y vamos a leer 3 textos en la palabra del Señor. Texto 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a leer el texto 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Texto 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Nosotros estamos viviendo en un mundo con grandes carencias, con grandes necesidades de toda índole. Y yo creo que la Iglesia del Señor como tal tiene que ser esa voz de la conciencia del cuerpo social, es decir, advirtiendo, corrigiendo y amonestando. ¿Por qué? Bueno, porque frente a toda esta realidad que nosotros estamos viviendo, la Iglesia del Señor Jesucristo tiene que seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Y de todas las necesidades que nosotros encontramos, estimados, en los seres humanos, que son muchas, creo que ninguna es más grande que su estado espiritual. Y esto hay que mirarse y detenerse, y tenemos que velar también por esta condición espiritual de nuestro pueblo. En primer lugar, nosotros en estos textos que hemos leído vamos a ver cómo Jesús va a hablar de las cosas elementales para vivir, es decir, de las cosas de aquí abajo, que todo ser humano, que todo individuo necesita para vivir. Pero es importante detenernos en la palabra del Señor y eso que el Señor nos dice a aquellos que hemos decidido seguirle, que hemos decidido ir tras los pasos del Señor y ir viviendo según Él nos va indicando, nos va marcando en su preciosa palabra. Yo creo que esto es algo que todos nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas elementales para vivir generan ansiedades y generan afán en la vida de los seres humanos. Y esto es algo que nosotros tenemos que mirar en la palabra del Señor para que no suceda de una forma desmedida ese afán, esa ansiedad que puede llegar también a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo vemos que es muy agudo en sus enseñanzas. Realmente el Señor fue un maestro importante de la época, hablaba de una manera interesante, atendía a la gente de una manera que no lo hacía otros maestros que también había en ese momento y en esa época, pero sin embargo dice la palabra del Señor que las multitudes le seguían. Y nos preguntamos por qué es esto, y bueno, porque el Señor hablaba de una manera diferente, porque el Señor enseñaba de una manera diferente, porque el Señor atendía a la gente, se preocupaba por el estado de cada uno de ellos de una manera diferente que los otros religiosos quizás no lo hacían, porque con esos religiosos se chocaban todos los días la misma multitud en el templo, pero eran diferentes a Jesús. Jesús realmente hacía la diferencia en su trato con el prójimo, hacía la diferencia en su trato con la gente, con la multitud, al punto que en cierto momento el Señor mira a la multitud
Y dice la Biblia que Él siente compasión por esa gente, por esa multitud. Y luego el Señor Jesucristo va a decir que Él las ve, porque la mirada de Jesús es una mirada profunda, y la ve como ovejas sin pastor, la ve desorientada, desamparadas, es decir, la ven sin dirección en la vida y con muchas carencias y con muchas necesidades. El Señor Jesucristo en esta oportunidad, Él decíamos que es muy agudo en sus enseñanzas y muchas veces Él repetía las cosas cuando enseñaba. Y las repetía con el propósito, por supuesto, de que quedaran claras en la mente de sus oyentes, pero también las repetía porque Él entendía que debían meterse en su mente y en su corazón las enseñanzas de Él. Ahora, cuando nosotros miramos en la palabra del Señor estos textos que hemos leído, estos pasajes, fíjese que Jesús va a enfatizar 3 veces lo mismo. Leímos en el texto 25 y les dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Lo va a repetir en el texto 31 y va a decir: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. Lo va a repetir nuevamente en el texto 34 y dice: así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Frente a esta reiterada repetición del Señor Jesucristo enseñando acerca del afán, de la ansiedad a sus oyentes, surge la pregunta para nosotros: ¿qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar, repitiendo, haciendo oír sus palabras y enseñando acerca de la ansiedad que le puede llegar a todo hombre, acerca de ese afán desmedido frente a las cosas que suceden, frente a las cosas que ocurren? El Señor está diciendo que no hay que afanarse. No tenemos que afanarnos. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta palabra, la palabra afán, es una palabra que en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, nosotros la usamos mal. Pero es interesante que podamos ver el sentido que el Señor le da a esta palabra. El sentido que Dios le va a dar a la palabra afán. Y lo que Jesús está diciendo es que el afán es algo que viene a los seres humanos y genera una preocupación desmedida. Y entonces Él dice: no se preocupe. No se preocupe por eso. Ahora, la preocupación, ¿qué es? Es ese estado de desasosiego, es ese estado de inquietud que tenemos frente a las cosas que nos pasan. Y realmente hoy todos nosotros, por todo lo que estamos viviendo, por todo este presente que indudablemente esta vida moderna, esta vida de hoy ejerce presión sobre nuestra vida de fe, sobre nuestra vida cristiana, y por lo tanto puede generar esa preocupación en varias áreas de nuestra vida. El problema es que esa preocupación no sea una preocupación desmedida, donde nos haga perder el rumbo, el norte, donde nos haga perder inclusive nuestra identidad como iglesia, como hijos de Dios. Y entonces tenemos que tener ese cuidado y esa preocupación, cada uno de nosotros, de atender lo que hemos recibido, que es a Dios en nuestra vida, que es su Espíritu Santo que vive y mora dentro nuestro y que está en nosotros para ayudarnos, para darnos poder para ir adelante en nuestro caminar de fe. Por eso es muy importante, para que no se apodere ese sentimiento de afán y de ansiedad y de preocupación desmedida
porque es el peligro presente y que nos puede ir sacando poco a poco de los propósitos y de los planes de Dios, y de tener presente que Dios es el que está en control de nuestra vida y en cada detalle de lo que nos sucede. Entonces, esta palabra que el Señor nos habla cuando dice no os afanéis, no os preocupéis, esta palabra también resume varias palabras que nosotros debemos tenerla presente. Esta palabra también resume la palabra angustia, la palabra estrés, la palabra pánico. Están todas metidas en esta expresión del Señor, en esta expresión de que no se preocupen. Y vaya si estamos en una sociedad y un mundo angustiado con todo lo que estamos viviendo. Vaya si estamos en un mundo, estimado, y en una sociedad donde hay estrés en las personas. Esta es la realidad que nos toca vivir hoy. Y muchos de ellos en estado de pánico. Ahora, lo que el Señor Jesucristo, fíjese, está señalando es que como iglesia del Señor Jesucristo, como hijo de Dios, y al tener a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, al tener su Santo Espíritu, que es quien nos dirige y nos ayuda, como decíamos, en nuestro caminar, que nosotros no sigamos este camino. No sigamos este camino de la preocupación desmedida. No sigamos este camino y nos quedemos en la angustia, que realmente es un camino destructivo. Es un camino destructivo para nuestra salud mental. Es un camino destructivo para la salud y para la vida emocional. Y por lo tanto, el Señor está señalando eso, que nosotros también tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional y también de nuestra salud mental. Y por lo tanto dice, no tienen que transitar por este camino. Aunque es una realidad que los tiempos que se viven son preocupantes. Pero, estimados amigos y hermanos, no podemos nosotros seguir este camino. Es la advertencia de la palabra. Es la advertencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, no hay que seguir este camino. Por eso nos dice, no os afanéis, no se preocupen. Ahora, por otro lado, Jesús no está diciendo que la gente no trabaje, Jesús no está diciendo que la gente no se esfuerce. No, Él no está diciendo nada de esto. Jesús se está señalando y está diciendo que debemos, por supuesto, de esforzarnos en la vida, que por supuesto tenemos que trabajar porque esta es una ley de Dios. El plan de Dios para el hombre ha sido este, que cada uno con su propio esfuerzo pueda ganarse su propio pan. Y por supuesto también la palabra del Señor nos enseña que si hay que ayudar a algunas personas, por supuesto tenemos que hacerlo. Más en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de una gran inestabilidad laboral, que son tiempos de una gran inestabilidad económica, porque todo esto que estamos viviendo produce esta inestabilidad laboral, económica, que afecta el hogar, que afecta a la familia. Por supuesto que si está en nuestras manos ayudar, debemos de hacerlo. Tenemos que ayudar a aquel que necesita nuestra ayuda, si está a nuestro alcance. Ahora Jesús nos va a decir algo importante. Él dice, hagan lo que tienen que hacer. Es decir, tenemos que trabajar, trabajemos, esforcémonos. Si tenemos que ayudar a otros, vamos a hacerlo. Si está en nuestras manos, ayudemos a nuestro prójimo, ayudemos a aquel que lo necesita. Si tienen que hacer esto, háganlo. Pero Él dice, pero no sumen preocupaciones. No sumen una preocupación desmedida. Preocupación es preocuparse antes. Preocuparse antes. Es decir, yo hice hoy lo que tengo que hacer. He trabajado, me he esforzado, he ayudado si lo he podido. Y entonces dice el Señor, bueno, no se preocupen por el día de mañana,
ya han hecho lo que tienen que hacer, no sumen eso para el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán, su propia ansiedad, su propia preocupación, va a traer su propio mal. Por lo tanto, manténganse al margen. Hagan lo que tienen que hacer, dice el Señor, pero no sumen eso más para el día de mañana. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer eso? Porque a veces es muy difícil por nuestra condición o por nuestra situación. ¿Cómo puedo no preocuparme? ¿Cómo puedo yo no preocuparme cuando veo la gran carencia que hay a nuestro alrededor? ¿Cómo puedo no preocuparme, quizás a una manera desmedida, pero una preocupación al fin, cuando veo las necesidades que están alrededor nuestro? ¿Cómo hacemos? Y estimado, la palabra del Señor, a través del mismo Señor Jesucristo, nos hace pensar. Y nos hace pensar en dos cosas importantes, que son la más valiosa que tenemos. Dos cosas muy importantes que nosotros tenemos y son muy valiosas. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos un cuerpo. En segundo lugar, tenemos la vida. Son las dos cosas elementales que nosotros tenemos y que tenemos que considerar. Ahora, fíjese algo muy importante, que ni el cuerpo que nosotros tenemos, ni la vida la ganamos nosotros con nuestro esfuerzo. ¿Se da cuenta? Esto lo hemos recibido de Dios. Esto lo hemos recibido de Dios. Dios nos ha dado un cuerpo y una vida. Y esto debemos tenerlo presente, porque esto va a hablar de nuestra dependencia de Dios. Cuando nosotros consideramos esto nos va a señalar que nuestra vida, que nuestro cuerpo, que lo que somos, que es lo más importante que tenemos aquí, dependen de Dios. Y dependemos totalmente de Dios. Ahora, nosotros en este tiempo estamos viviendo, fíjese, en un mundo donde las cosas ya no tienen la dimensión del hombre. ¿Por qué? Porque las cosas que están sucediendo, las cosas que están golpeando a nuestra sociedad y a nuestra gente, que ya lo sabemos, que todos los días nos informamos de las cosas que suceden en nuestra sociedad, en nuestro país, no solamente relacionado con el gran problema sanitario que tenemos, sino otros problemas sociales también que afectan y que golpean, muerte todos los días, homicidios, robo, violencia. Todo esto es una realidad de este tiempo. Ahora, cuando nosotros miramos estas cosas, vemos que el mundo en el cual nosotros vivimos, estimado, ya no tiene la dimensión del hombre. ¿Por qué? Porque las cosas son tantas, porque las cosas son tan grandes, porque las cosas son tan graves que ya no las dominamos. Ya no las dominamos. Y entonces esto genera angustia, esto genera ansiedades. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tener una sociedad como la que tenemos? ¿Cuál es la razón que las cosas ya no tienen la dimensión del hombre? ¿Por qué sufrimos tanto? Es la gran pregunta de este tiempo. La razón es que somos vulnerables, y esa es la realidad de la condición del hombre. Somos vulnerables. ¿Por qué? Porque somos frágiles, porque somos mortales, porque sufrimos desgaste con todo esto, porque somos sensibles física y emocionalmente, y entonces somos vulnerables. Y al no poder el ser humano llevar todo esto, entonces el hombre, la mujer, el individuo se entrega y entra en el estrés, entra en la ansiedad y en todo esto que ya conocemos. Ahora, lo que nos está diciendo el Señor Jesús a
a los suyos es muy importante. Y Él dice, quien nos dio un cuerpo y quien nos dio la vida, estimado, no nos va a abandonar en medio de todo esto. Y que Él no abandona aquello que hizo. El Señor no ha de abandonar su heredad. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente para apropiarnos en este tiempo. Estimado, no estamos ajenos a Dios. Dios es el que nos dio todas las cosas y el que nos da todas las cosas, el que nos dio un cuerpo, el que nos dio la vida, y Dios es el que se preocupa también por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras necesidades para aquí abajo, por cada detalle de nuestra vida. Dios se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque, estimado, Él no ha dejado nunca su creación. Y nosotros somos creación de Dios y somos hijos de Dios y somos el pueblo de Dios. Por eso el Señor es el que abre camino. Y es allí donde nosotros tenemos que confiar y depositar todo nuestro ser y traerlo delante de Él. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nos apoyamos en Él, estimado, el único que abre camino en nuestra vida es el Señor. Él abre camino. Gloria a Dios. No se preocupe por eso. Porque Dios ha de encargar de su vida, de todo lo que usted necesita para vivir aquí. Dios va a allanar los caminos. Dios va a bendecir su vida. Dios es el que bendice su casa. Es el que prospera nuestro caminar. Eso lo hace Dios. Por lo tanto, no debe existir esa preocupación desmedida al punto que perdamos el norte, que perdamos el rumbo, que perdamos, estimado, esos propósitos por los cuales Dios nos llamó a la salvación y quiere que nosotros transitemos en ellos, confiando y esperando en Él en todo momento. Por supuesto que de vez en cuando van a venir preocupaciones, porque llegan a la vida del cristiano, del Hijo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada tanto van a venir preocupaciones y es en ese momento, estimados, tenemos que decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y es allí donde debemos descansar. Es allí donde debemos apoyarnos en el Señor con todo nuestro corazón. El texto 33 de este capítulo 6 de Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En esta oportunidad el Señor Jesucristo, después de hablar y de exhortar a sus oyentes a no preocuparse de ciertas cosas que hemos mirado, Él señala una búsqueda necesaria, porque esta es una búsqueda necesaria. Y esta búsqueda la tenemos que tener presente en nuestro caminar. Buscar, ¿qué cosa? Una conducta recta y buscar depender de Dios. Habla del reino, y cuando habla del reino, está hablando de un poder, de un Dios en el cual yo tengo que ampararme. Cuando habla de reino, está hablando de un Dios, estimado, que tiene un poder soberano, y bajo esa autoridad de Dios y bajo ese poder de Dios, nosotros tenemos que ampararnos como iglesia del Señor. Y habla de justicia. Y cuando habla de justicia, está hablando de la rectitud con la que tenemos que vivir. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquemos vivir bajo la autoridad de Dios cada día. Vivir con rectitud, caminando bajo los principios y los valores de la palabra de Dios. Y todas las demás cosas que son necesarias,
que Dios las conoce, dice la palabra que van a venir a nosotros. Van a venir. El Señor Jesucristo, estimado, en un momento de tanta tensión, en un momento de tanta preocupación social, en un momento donde nuestro pueblo, donde nuestra gente está padeciendo un montón de situaciones críticas y difíciles al punto de la muerte. Las palabras del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros deben traernos calma, paz, esperanza y seguridad. Jesús, cuando nos mira, nos ve toda la esencia humana y sabe que tenemos necesidades elementales para vivir aquí abajo. Pero la palabra del Señor nos dice allí que el Señor se ha de encargar de bendecir cada una de nuestras vidas en la medida que nosotros ordenemos nuestro caminar y tengamos en primer lugar aquellas cosas que tienen que estar en primer lugar. Y todo lo que nosotros necesitamos para vivir aquí abajo, Dios se va a encargar de acercarnos a nosotros eso que necesitamos. Jesús habló de las cosas elementales para vivir y nos dio a cada uno de nosotros a través de su palabra para que podamos apoyarnos en Él y confiar, porque es Él el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. En segundo lugar, hay una necesidad del alma que no es menor de esta primera que hemos visto. Y en el Salmo 42 hay una expresión de este hombre de Dios allí en la antigüedad, el salmista. Y el texto 2, él va a señalar esta necesidad del alma. Y él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fíjese que el salmista nos va a decir que no alcanza solo con las necesidades elementales, que son importantes para vivir aquí abajo. Son importantes, pero él ahora nos va a señalar que solo eso no basta, que solo eso no alcanza. Él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y cuando él menciona su alma, está señalando su mundo interior, está señalando su vida espiritual, esta que cada uno de nosotros tenemos, que también es muy importante y que debe estar esa preocupación espiritual. Fíjese que al expresar esto, él siente que así como muchas veces su garganta se seca y por supuesto necesita ser saciada, ¿cuántas veces y en cuánto momento de nuestra vida cada uno de nosotros hemos sentido que nuestra garganta se ha secado y necesita ser saciada? Necesita de esa agua para saciarla, para poder luego, para que ella pueda estar sana. Y lo necesita eso. Y él dice, mi vida espiritual es exactamente igual. Mi vida espiritual está seca. Mi vida espiritual se va secando porque mientras vamos caminando frente a la lucha, frente a la adversidad, frente a las dificultades que tenemos, frente a las situaciones que se presentan, que muchas veces son inesperadas, pero que llegan, que golpean, que nos afectan, en muchas ocasiones nuestra vida espiritual se puede ir secando. Y por lo tanto necesita una renovación constante. Él se da cuenta de esto. Él mira hacia adentro, mira su propia vida y él sabe que necesita ser saciada su alma. Que es bueno tener lo que se necesita para aquí abajo, que es bueno contar con las cosas necesarias, que es bueno tener
un trabajo digno, que es bueno tener un salario digno, que es bueno tener un lugar donde estar dignamente, que todas estas cosas son buenas y son importantes y deben de estar. Pero Él también mira su mundo interior. Pero Él sabe que es un ser espiritual. Y estimado, más allá de todas estas necesidades que son importantes y que deben de estar en su lugar, también el hombre tiene una necesidad de Dios en su vida. También el hombre necesita a Dios en su corazón. Y el salmista se da cuenta que necesita a Dios. Se da cuenta que está seco por dentro porque somos sus seres espirituales. Porque tenemos una vida espiritual que responde a Dios, porque somos creación de Dios. Pero nosotros que nos hemos acercado a Dios, sabemos que somos hijos de Dios y que muchas veces nuestro caminar de fe poco a poco se va opacando frente a la adversidad y a la lucha cotidiana. Y nos vamos desgastando. Así como se desgasta nuestro cuerpo físicamente, también muchas veces si no cuidamos nuestro mundo interior, nuestra vida espiritual también se seca, también se muere, también se cae. Por eso es muy importante esa renovación constante del hombre interior, la que señalaba el apóstol Pablo en su momento, que él miraba su exterior y dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, pero él se afirmaba en Dios y decía, pero este hombre interior se renueva día a día. Bueno, eso tiene que estar presente, esa renovación constante de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual, que también es necesaria y mucho. El salmista se da cuenta y entonces él dice, mi alma tiene sed de Dios. Estimados, hay algo muy importante que es la necesidad de Dios en nuestra vida. Y yo creo que este deseo del salmista debe ser el deseo que debe estar permanente en todos nosotros. Pedirle a Dios, acercarnos a Dios para que Dios llene nuestra vida espiritual. Para que Dios desde su misma presencia nos renueve, nos bendiga, nos toque, nos fortalezca, nos dé la visión del principio, avive nuestro ser espiritual, avive nuestra vida interior y que nos impulse hacia adelante, hacia los propósitos y los planes de Dios, porque, estimado, Él nos ha llamado a la salvación con un propósito. No para que nosotros nos quedemos secos, raquíticos espiritualmente, sino todo lo contrario. Él nos ha regalado la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. El precio que pagó nuestro Señor Jesucristo fue un precio alto. Derramó su propia sangre. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, aquellos que hemos creído en Él, podamos vivir una vida de victoria en Él, con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro nuestro. Por eso es muy importante. Él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es interesante porque el salmista se presenta delante de Dios y fíjese que él no plantea el asunto en plural, porque él podía haber dicho, bueno, nuestra alma necesita de Dios. Pero él no habla en plural. Él habla de la sed individual. Él habla de esa sed individual que todos tenemos. ¿Por qué? Porque es mi alma la que tiene sed de Dios. Es tu alma la que tiene sed de Dios. Y esto es absolutamente personal. Esto es absolutamente personal. Pero él aclara, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ahora, la sed no es una sed de religiosidad, porque allí debemos de tener presente que es un hombre que está en el templo, y él allí en el templo tenía todos los rituales, y él no menciona ninguno de los rituales, fíjese, porque él dice, yo no extraño los ritos,
Yo no extraño la ceremonia, lo que extraño es la presencia de Dios. Lo que extraño es la presencia de Dios. Lo que extraño, está diciendo el salmista, es ese Dios que llega hasta el alma. Por ahí el rito, bueno, me puede calmar por un momento, pero Dios, estimado, es el Dios que da satisfacción al alma, a nuestro ser interior. Él dice del Dios vivo, del Dios vivo. Estimados, los hombres necesitan un Dios para vivir, lo reconozcan o no. Todo hombre necesita un Dios para vivir. Es más, cada día se rigen ídolos efímeros para poder vivir y cuentan con ello. Nosotros, por ejemplo, miramos y observamos el deporte y algo que es tan popular, el fútbol, y a todos nos gusta, ¿no es cierto? Esto, pero usted ve que hay gente, que hay un grupo de personas que vive solo para eso. Solo para eso. Y ese es su Dios. Y ese es el sentido de su vida. Y todo gira alrededor únicamente de eso. Así como otros viven para el dinero. Y ese es su Dios. Y honran a ese Dios. Siempre. Y podríamos seguir con todos esos dioses. ¿No es cierto que hoy en día los seres humanos se rigen para seguirles? Pero hay algo muy importante y lo que ocurre es que cuando se llega al final de la vida, esos dioses muestran que son dioses falsos. Que me sirvieron para vivir, pero que no me sirven para morir. Que no me sirven para morir. Por eso el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Él no dice, mi alma tiene sed de un Dios. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, del que me va a ayudar en la vida. De ese Dios tiene sed mi alma, porque es el Dios que me creó y que me va a ayudar también en el momento de la despedida, porque es el Dios que me espera. Mi alma no tiene sed de un Dios cualquiera. Gloria a Dios. Estimado, tu alma no debe tener sed de un Dios cualquiera. Nuestra alma no tiene sed de un Dios cualquiera. Él sabía, el salmista en ese momento sabía acerca de los tantos dioses fenicios, principalmente de Baal. Pero él conocía a esos dioses y él sabía también que no era eso lo que traía satisfacción al ser humano. Él está buscando al Dios vivo, que es el que da satisfacción realmente al alma. Y estimado, este es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que puede traer satisfacción a nuestra alma en la medida que lo busquemos, en la medida que nos preocupemos por nuestra vida espiritual, en la medida que hagamos el tiempo para venir delante de su presencia en estos momentos en los cuales estamos viviendo de afán, de ansiedad, de preocupaciones desmedidas y de tantas cosas que llegan y nos golpean. Es el momento, estimado, para venir a la presencia de Dios, para que nuestra vida interior, nuestra vida espiritual sea saciada totalmente por la misma presencia de Dios. Es el Dios que trae satisfacción al alma. Igual que recordamos aquel episodio con la mujer samaritana, ¿no? Nosotros tenemos esa sed espiritual, que no se sacia con lo de abajo, que no alcanza solo con lo de abajo. Hay que estar cerca del Señor. Y esto, estimado, es un asunto espiritual. En estos tiempos más que nunca tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar el amparo y la cobertura de Dios para nuestra vida. Porque Él es el que nos va a renovar, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la visión y va a llenar nuestra vida interior con su presencia, la cual genera
paz, gozo y esperanza, aún en medio de un mundo que se cae en todo sentido. Tenemos que mantener esa cercanía con Dios. Y yo creo que esto debemos considerarlo porque realmente es lo que vivifica nuestra vida. Por eso Jesús, en el gran día de la fiesta, todos recordamos lo que Él dijo, ¿no? Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estimados, el agua que sacia está solamente en nuestra relación con Dios. El agua que sacia está realmente en nuestra relación con Dios. Y la satisfacción en la vida cristiana, estimado, es directamente proporcional a la distancia que nos encontremos de Dios. ¿Se da cuenta? La satisfacción en la vida cristiana es directamente proporcional a la distancia que nos encontremos de Dios. Hay más insatisfacción en el cristiano a medida que se aleja. Pero se va a encontrar más satisfecho en la medida que esté cerca del Señor. Y este es un tiempo para acercarnos a Dios, para acercarnos a su palabra, para entregar nuestra vida al Señor y decirle, Señor, quiero depender cada día de mi existencia, quiero depender de ti, quiero que tu presencia realmente pueda llenar mi mente, mi corazón, que tu presencia pueda cuidar mi salud espiritual, física, emocional, y eso lo hace nuestro Señor. Estimados, hay una necesidad de Dios en los seres humanos. Jesús conoce de nuestras necesidades para aquí abajo, por supuesto. Y Él nos ha prometido bendecirnos y nos ha dicho que debemos depender de Él y que no nos afanemos en este tiempo presente. Pero también hay una necesidad del alma que, por supuesto, tenemos que atender. ¿Cómo? Buscando a Dios, estando cerca del Señor cada día y pedirle a Dios que Él, como nuestro Dios vivo, nos llene de su presencia para que, estimados, podamos encontrar la satisfacción que necesita nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Ese es el deseo de Dios para este tiempo a través de su palabra. Vamos a orar al Señor y vamos a presentarnos y vamos a traer nuestra vida delante de Dios para que Dios en este tiempo tan particular pueda llenar nuestras vidas, pueda llenar nuestro ser interior y pueda tocarnos para que nuestra caminar de fe sea un caminar próspero y bendecido por el Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Pedimos una vez más que tu bendición se extienda a la amada iglesia, Señor, tocando cada uno de tus hijos donde se encuentren. Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias porque entendemos que debemos descansar en ti todas las cosas. En medio de un mundo, de una sociedad, Señor, que se desmorona en todo sentido, donde hay, Señor, una euforia, Señor, donde la gente está angustiada, ansiosa, está afanada por todo lo que se vive. Señor, gracias porque tu palabra nos llama a la calma, al gozo, a la paz, a la seguridad que hay bajo la cobertura de tu presencia. Señor, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a nuestra nación, a nuestra gente, Dios mío, te pedimos por cada uno de ellos. Señor, danos, Señor, esa palabra que viene de ti para compartir de este mensaje
del Evangelio de Jesucristo. Señor, que no es religiosidad, no es tradición, no son los ritos, no son la ceremonia, sino es, Señor, ese precioso sacrificio en la cruz del Calvario, donde tú has venido para establecer una relación con los hombres. Dios mío, bendice a nuestra nación, da sabiduría y entendimiento a las autoridades en este tiempo difícil. Señor, bendice a tu iglesia, despierta, trae un avivamiento, pon la preocupación espiritual en cada uno de tus hijos, la visión, Señor, por el cual han sido salvos, que podamos caminar en tus propósitos, en tus planes cada día, Señor, que no escatimemos esfuerzo para buscar tu presencia, para estar con tu palabra, para ser lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, que tú tengas misericordia, que tú les toques, Señor, creemos que tú también puedes sanar cada vida, Padre. Gracias te damos, te bendecimos, alabamos tu nombre, te glorificamos y dejamos cada una de nuestras vidas delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Recibe la gloria, el honor y la alabanza en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.